Lo que otros no ven, con Eduardo Román, en Radio Urbana Buenos Aires. El historiador y economista Diego Valenzuela, senador provincial de La Libertad Avanza, ha presentado en la Feria del Libro, confieso, una producción que me hace un poco de ruido y lo vamos a debatir con él, porque dice Belgrano el primer liberal, cosa que lo tenemos claro y lo sabemos por la escuela. En ese momento la Ilustración se oponía a las monarquías y eso fue el gran momento de las ideas revolucionarias en Francia, que bajaron acá a la Revolución de Mayo. Y está prologado por el presidente Javier Milei. Recuerdo que estudiábamos lo que era la fisiocracia, ¿no? La idea de darle al campo la posibilidad del crecimiento económico de lo que era en ese momento la naciente República Argentina. Diego, un gusto. Eduardo Román te saluda. Eduardo, gracias por llamarme. Muy bien. Bueno, ahí hice una introducción donde claramente estás planteando que Belgrano es uno de los primeros liberales de la historia. Ahora, si vos me decís que Belgrano era tan liberal como Milei, yo ya empiezo a tener un ruido bárbaro. Contame. Bueno, a mí en general no me gusta comparar personajes de épocas distintas. Y no. Lo que sí hay un hilo conductor. Vos fijate que, por lo pronto, Belgrano, como vos dijiste, trajo de Europa esas ideas que eran ideas prohibidas, la de la Ilustración, la de la libertad económica, la de justamente salir del mercantilismo, del monopolio, del contrabando. Él leyó en Europa a Adam Smith. Sí. Y lo maravilló la idea de Adam Smith, del orden espontáneo, de la especialización, de la cultura del trabajo. De hecho, eso es lo que él plantea con el campo, con la agricultura, o sea, mezclando a Adam Smith con Quesnay. Y hoy tenemos un presidente, por eso me vengo a esta época, que hace una conferencia hablando positivamente de Adam Smith. O sea, hay un hilo conductor, pero obviamente son contextos diferentes. Lo que yo trato de decir con el libro, Eduardo, es que durante muchos años nos hablaron del Belgrano de bronce, del militar, del de la Junta, el que acompañó a San Martín en la independencia, el de la bandera. Y yo acá digo, iluminemos al Belgrano intelectual, al economista, y descubramos esas ideas porque las plasmó en las memorias, en la prensa. Digo que no se ha hablado lo suficiente de ese costado, que es revolucionario porque trajo las nuevas ideas de la economía a lo que hoy es la Argentina. Aparte un Belgrano que le tocó hacerse cargo de situaciones militares no siendo militar, como si lo era San Martín, ¿no? Claro, y eso lo engrandece porque él se hizo cargo, él se comprometió con lo que pudo, con lo que tenía. Vos fíjate que su carrera militar empezó en las invasiones inglesas. Claro. En la primera, él todavía no la ve, diríamos hoy, pero en la segunda se mete en las milicias. Ya eso previamente y empieza a descubrir que España no protegía el Río de la Plata, que estábamos solos. Ese es un poco el germen, ¿viste? Con Cornelio Saavedra. De hecho, claro, Belgrano es el segundo jefe del regimiento de patricios. Bien. Pero lo más interesante es que el tipo en la colonia, en el consulado, con sus amigos, escribía de economía, escribía en la prensa, escribió el Correo de Comercio, el Telégrafo Mercantil y el Semanario de Agricultura. Y ahí están las ideas de libertad de comercio versus monopolio, la libertad de vender, de un sistema de precios libre. Él defiende la competencia, que era la concurrencia, le llamaba en la época. Son ideas que después se conocieron como liberales, porque era un término que no se usaba en la época. Te hago una pregunta en relación al virreinato y lo que fue la Revolución de Mayo. ¿Qué importante fue el tema del libre comercio y los comerciantes forzando o acompañando ese movimiento revolucionario para que Argentina tuviera un cambio en relación a qué situación que se daba en el virreinato monopólica que probablemente quisieran cambiar? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que siempre se dijo, fue una revolución económica y no tan política, y de hecho la independencia política llega en 1916. ¿Qué pasaba en mayo de 1810, Diego? Bueno, primero decirte que estás muy bien orientado con tus conocimientos e intuiciones, ¿no? En las preguntas se denota eso. La revolución política sobreviene por una revolución o por una transformación económica que no era escuchada en la época. O sea, el monopolio favorecía, el contrabando y el mercantilismo
favorecía a unos pocos. ¿De qué se queja Belgrano en el consulado? De los comerciantes que solo saben vender por 8 lo que compran por 4. Y él defiende agricultura, comercio, industria, educación, o sea, una organización productiva que los comerciantes que convivían con él no querían saber nada, ellos querían vender por 8 lo que compraban por 4, ¿no? Entonces esos privilegios hacían que el pueblo esté en la miseria, que no haya trabajo, que no haya ningún tipo de producción local, ¿no? Y eso es por lo que él bregó, y incluso ahí hay una paradoja hermosa, Eduardo, que él se revela a su padre, porque vos fijate, él es un joven rico, producto de la fortuna del padre, que era comerciante monopólico y contrabandista. O sea, la educación de Belgrano se la debemos al sistema opresor que él criticó. Ahora, por lo que veo, había un oficio consagrado de contrabandistas en el Río de la Plata, ¿no? Sí, estaba naturalizado, era algo medio tolerado, Mm. porque si no, bueno, quizás no funcionaba el mercado, pero bueno, eso es lo que él critica tanto, y además lo sufre. Vos tenés que ver lo que son las cosas que él escribía, quejándose de que no querían cambiar nada los comerciantes que convivían con él en el consulado. Y él quería, viste, armar caminos, quería hacer muelles, armar escuelas de dibujo, de náutica, de matemática. Fue un gran defensor de la educación. De hecho, viste que cuando le dieron un premio por la batalla de Salta y Tucumán, en lugar de quedarse en la guita, la donó para la construcción de 4 escuelas. O sea, realmente dio un ejemplo de, primero, un desprendimiento personal económico para construir educación. Sí, aparte muere pobre. Ahora, contame el libro de qué va. ¿Se apoya en documentos, en cartas? ¿Qué es lo que podemos ver cuando leemos el libro? Bueno, sí, como todo lo que yo hago, lo que busco es tener el rigor del académico, del historiador académico, o sea, todo lo que decimos se basa en documentos, y en documentos, digamos, fuentes primarias, o sea, no solamente en libros que escribieron otras personas sobre Belgrano, sino en textos de Belgrano. Eso, bien. Interpretados con el criterio de la época. Los textos principales son los escritos en la prensa, las memorias, que se conocen 7 de 16, su autobiografía, donde también hay mucha tela para cortar. Vos sabés que me fui al Archivo General de la Nación y tuve las cartas de él en mi mano, firmadas por él de puño y letra. Qué una lindo. emoción. Viste, ahí vas ahí, tenés que ir como investigador y te ponen guantes, porque Claro. no podés agarrar una carta por ejemplo, cuando él le cuenta al gobierno que había decidido enarbolar bandera y no teniéndola, la hizo con los colores de la escarapela. Yo la tuve en mis manos con guantes, Wow. la de 1812 que escribe en Rosario, ¿no? Una gran emoción y bueno, todo basado en documentos, y de hecho, no sé si la viste, te la puedo pasar, le hice una entrevista a Belgrano, una entrevista con inteligencia artificial. Ah, no la vi. Bien. Te la voy a mandar, es bastante novedosa, me considero el primer argentino que entrevistó a Belgrano, gracias a la IA. Sí. Obviamente las preguntas las metí yo, pero las respuestas son todas frases textuales de Belgrano. Qué interesante eso, ¿no? Para jugar. Me gusta porque a mí me apasiona la historia, por eso es que te hablaba desde este lugar. Bueno, estás como senador provincial. Sí. Le repetimos a la gente el nombre del intendente de 3 de febrero, que de a poquito se hace conocido. Rodrigo Aybar, que es el primer concejal, y como marca la ley, ante una licencia como he tomado yo, asume la intendencia el primer concejal, Rodrigo Aybar. Rodrigo Aybar ha presentado junto a vos una idea interesante para lo que es Caseros, centro comercial y alguna cuestión más, no sin polémica, enredadora a lo que pueda pasar con algunas construcciones, pero contanos un poquitito y vayamos explayándonos qué es lo que tienen previsto para Caseros para los próximos años. Bueno, le llamamos el nuevo Caseros, es una idea que venimos construyendo a lo largo de los años, que tiene una historia que nace en los 60 y en los 70 cuando se hace este edificio municipal. Yo estoy ahora en 3 de febrero, donde la idea era hacer mucho más que el edificio, que el palacio, era hacer un centro cívico. Todo eso estuvo dibujado, están los planos y quedó trunco. Después, en los 90, el intendente Hugo Curto lo intentó de nuevo y sacó hasta una ordenanza, donde en el centro cívico hasta en esa época habían pensado que haya terminal de ómnibus, hotel, supermercado y otras cosas más. O sea, retomando eso, yo lo que hice es un concurso de ideas con la FADU,
con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Hubo ganadores, hubo menciones, con esas ideas construimos... Opa, se cortó la comunicación justo ahí. Separame hasta recuperar la comunicación que nos estaba explicando el senador y exintendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, la situación en relación a retomar un punto de un centro cívico, y le vamos a preguntar algunos temas de actualidad también. Dale. Urbana va en tu mismo sentido. Sí, Diego, te pedimos disculpas que se cortó. Hola, no. No está todavía. Bueno, estaba justamente interesante y me falta hablar de política, así que la tenemos que retomar. www.urbanava.com.ar. La música urbana la encontrás acá. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy 'cause here is where I wanna be. Sí, Diego, perdón, se cortó la comunicación. Sí, aquí estoy. Estábamos con la idea de retomar el centro cívico, hasta ahí llegamos. Claro, bueno, y nosotros con el tiempo nos dimos cuenta que acá está sin terminar el centro de Caseros. Calles que no terminan en ningún lado, que se cortan en la vía, gente que circula por adentro del playón para salir a Nicaragua. Totalmente. Un playón municipal que tiene una función cultural que la vamos a mantener, pero que también a lo largo del tiempo fue un estacionamiento gratuito para gente que se tomaba el tren. Para colmo, después, luego de 30 años, recuperamos el terreno donde antes funcionaba el ICI, que es un terreno municipal. Sí. Así que armamos un proyecto muy lindo, muy, digamos, disruptivo, para tener el centro cívico más moderno de todo el conurbano. Vamos a financiar con esto las obras, con la venta de los terrenos. ¿Qué va a haber donde estaba el ICI, Diego? Ahí va a haber una parte, es un parque, sí, además de la Plaza de la Unidad Nacional. Más o menos un tercio de ese terreno va a ser un parque nuevo, que va entre Curapaligüe y Murias contra la vía, y el resto van a ser edificios. Vamos a mantener las alturas de Caseros, no va a haber torres ni edificios muy altos, sino más o menos las mismas alturas que ya tenemos en el entorno, con comercios abajo, por ejemplo, sobre Alberdi. Y lo mismo en el playón, de cara a la avenida San Martín, con todo un frente comercial hacia la Plaza de la Unidad Nacional. Queremos más comercio, más laburo, que más gente quiera decir, me gusta estar en Caseros, me gusta ir a Caseros a tomar un café, a divertirme, a compartir con amigos. Y vamos a hacer dos cosas bastante revolucionarias. Uno es el túnel de Hornos, que es parte de este proyecto también, que ya está en marcha el obrador para poder hacer el túnel, porque va a mejorar la conectividad de los dos Caseros. Y vamos a hacer un puente peatonal icónico, emblemático, para unir los dos lados de Caseros, peatonal y ciclista, no de autos, entre 3 de febrero y Medina. Realmente eso va a generar como un ícono de conectividad y de arquitectura en pleno centro de Caseros. Sí, lo que pasa con Caseros hoy día, vos corregime, que pasa muchas veces cuando divide una línea ferroviaria, es como que queda medio separada la cuestión, ¿no? Entre un Caseros oeste y el Caseros este, por es así, momentos. La vía, que es una gran noticia para todos por la comunicación, termina siendo una barrera urbana. Sí. Vos fijate, gente que va a consumir al centro comercial 3 de febrero no deja el auto en el playón, porque está del otro lado de la vía. O sea, nosotros lo que vamos a buscar es, y esta es la idea que tuvieron los profesionales de la FADU, la conectividad de los dos Caseros, unirlos, no solamente el tránsito con el túnel de Hornos, sino también con este puente, que sea como mucho más natural y familiar ir de un lado al otro. ¿Y qué pasa con toda esa gente que estaciona ahí? ¿Va a haber algún playón nuevo, un estacionamiento subterráneo, algo? ¿Cómo? Bueno, la parte más grande se va a mantener, sí, que es la que está enfrente del escenario, que desde ya continúa el escenario porque nos parece muy importante para los festejos municipales. También, por supuesto, continúa todo el entorno, continúan los monumentos que hay, el Jardín Ternuritas.
Y lo que se va a sumar con los nuevos edificios son plazas nuevas de estacionamiento. En lo que es la manzana del ex Easy, va a haber todo alrededor estacionamiento a 45 grados, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y además los edificios van a tener estacionamiento subterráneo que pueda hacer, le aumentamos la cantidad de relación entre cocheras y unidades para que no falte estacionamiento, y además algunas de esas plazas se pueden dedicar a estacionamiento por hora. ¿Y cuánto Así tiempo que, tienen previsto para hacer todos estos cambios? bueno, va a ser algo de varios años, arrancando por estas subastas de lo que son la parte del playón y la parte del ICI. No va a ser todo de golpe, lo vamos a hacer en etapas porque tampoco queremos tensionar la circulación. Y una cosa importante para que la gente entienda es que nosotros no ponemos un mango, o sea, la municipalidad, o sea, los vecinos, no van a poner un mango de tasas en esto. Las obras de todo esto se van a financiar con la subasta de los terrenos, o sea, es un win-win. Vamos a tener mucho más desarrollo, más vivienda, más comercio, más laburo para la zona, y además las obras que hoy no podríamos pagar, y no tenemos que pedirle al vecino un dinero extra para hacer esas obras, porque se hacen con el desarrollo urbano. Bien. Bueno, algunas cositas cortitas de tema nacional y provincial y ya te liberamos. Sí, cómo no. Vos sabés que hace un ratito, mientras está transcurriendo la marcha, volvió a reunirse la mesa política del gobierno y Patricia Bullrich, muy afín a vos, ha declarado algo en relación a lo que pudo haber pasado en la última reunión de gabinete. Se habló mucho que la cosa no estaba bien entre Bullrich y Milei. Hoy Bullrich habló de que el presidente tiene una emocionalidad importante, dijo que no fue un grito, trató de bajar un poco los decibeles, pero también refiere un poco a lo que fue la columna de Santiago Fioriti que dio detalles de esa reunión de gabinete del viernes pasado. ¿Cómo está la relación entre Bullrich y Milei? Mira, yo la veo muy bien, hay mucha sinergia entre ellos. Bueno, Patricia tiene su carácter, su historia, su legitimación política dentro del gobierno y ahora como senadora banca a fondo el cambio profundo que lleva adelante Milei desde que pasó lo de unirse en el balotaje. Y también es una persona muy transparente de dar sus opiniones. Supongo que eso es lo que ocurrió en la reunión de gabinete. Sí. Pero claramente siempre la mirada de ella es constructiva para profundizar el rumbo que lidera el presidente. ¿Y dónde la ves en el 27? Mira, ella es senadora por 4 años y ella estará donde... 6, tiene 6, ¿eh? 6, perdón. Nosotros somos de 4. Ustedes tienen 4, ella tiene 6, sí. Y bueno, ella obviamente tiene un foco puesto en la ciudad, que viene elaborándolo muy bien con Karina Milei, con Pilar Ramírez, porque es su electorado, ¿no? Ella es senadora por la ciudad. Así pero es. ella va a estar donde primero sienta que es más útil y donde lo decida el presidente. Uh-huh. Sé que ya no tenés nada que ver con el PRO, pero el PRO sacó un comunicado, creo que Macri estuvo ahí planteando esto, que en algún punto parece como que se despega del gobierno, mostrándose como una nueva alternativa, como que el gobierno ya fue con estos modos, ya fue con algunas cosas. Y muchos dirigentes del PRO, creo que son 3, que tienen responsabilidades ejecutivas, no habían sido avisados de este comunicado. ¿Lo leíste? Sí, lo leí. Yo respeto mucho al PRO, vengo de ahí, tengo Uh-huh. un profundo agradecimiento por toda esa etapa que me trajo hasta acá, antes de ser un dirigente de la provincia, un intendente de 10 años, que creo que nos fue muy bien, pero no lo entendí el comunicado. ¿No lo confieso. entendiste? No. Ok, sí, medio y confuso. lo que siento, por otro lado, es que hay un PRO que con sus matices y con su identidad está colaborando para que el país salga adelante. Eso pasó en la elección de octubre, eso lo veo en muchos intendentes con los que laburamos muy bien, como yo lo mencionaba el otro día, o sea, Juan Ibarguren, un gran laburo en Pinamar. Bueno, el otro día estuve hablando con Pablo Peteca, que ahora somos senadores, Sí. para trabajar proyectos en conjunto en provincia. Bueno, el otro día vi lo de Zárate con Maskin, que es un buen intendente de Zárate, ahora con la inversión de Mercedes-Benz. Veo la actitud de Ritondo. Bueno, hay un ministro del Interior del PRO en el gobierno de Milei. Así que me parece que el tono es más ser productivos, ser positivos, cooperar y buscar trabajar juntos para derrotar al populismo en la provincia. ¿Vos ves sí o sí una necesidad de unión entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia para el año que viene?
Yo lo que veo es que funcionó en octubre, que tenemos pensamientos parecidos, que además en el 23 la provincia se pierde porque Grindetti y Píparo iban separados, porque si se hubieran sumado esos votos no ganaba Kicillof. Me parece que en tanto hay afinidad de ideas, como creo que la hay, con mucha gente del PRO, ¿no? Con economistas, no sé, te menciono Lucho Laspina, que ahora está en CIPEC, o te puedo mencionar a Dayana Molero, que es una gran batalladora de la situación económica. Me parece que ahí tenemos que ser inteligentes para trabajar juntos y darle una alternativa a los bonaerenses. Me parece que ese tiene que ser el tono y el rumbo. Bien, ¿con Santilli o eso no está planteado todavía? Definitivamente. ¿Quién puede ser? Santilli es el ministro del Interior del presidente Milei y es, creo, un protagonista de toda esta historia. El tema de las candidaturas creo que se va a hablar el año que viene, no es momento, ¿no? Diego, la última, si pudieras decirle algo a Milei respecto de Adorni, que lo sostenga en el cargo o que lo cambie, ¿qué le dirías? No, yo no le voy a dar ideas ni instrucciones al presidente, que por eso la gente lo eligió para tomar este tipo de decisiones. Me parece que un presidente, como me pasó a mí como intendente, él es el que define cómo es su equipo, cuándo se convoca a una persona, cuándo se le pide una renuncia a un funcionario. Bien. Es una decisión del presidente. ¿Cómo va siendo tu labor como senador provincial? ¿Cómo te estás sintiendo? Con cierta frustración, Eduardo, Ajá. Por los tiempos de la Cámara, por cómo son las cosas en La Plata, por las peleas que hay dentro del kirchnerismo, interminables, que repercuten en los bonaerenses, repercuten en la legislación. En el funcionamiento. Recién ahora hay algún acuerdo por algunas comisiones, pero otras no, porque siguen discutiendo dentro del oficialismo, ¿no? Uh-huh. Vos fijate, a mí me duele, pero se lo tengo que decir a los bonaerenses. ¿Qué día es hoy? Hoy es 12 de mayo. 12 de mayo y la única sesión fue por el recuerdo del golpe del 76. No, claro, es una locura. O sea, todo entonces yo digo, yo quiero laburar, vengo quinta fondo de 10 años de la Intendencia, llego a La Plata y me encuentro con una máquina apagada. Porque las comisiones no están funcionando todavía. No, recién hoy empezaron algunas, porque algunas están constituidas y otras no. Y esto, yo quiero ser claro, se debe única y exclusivamente a la interna dentro de Fuerza Patria. ¿Igi quedó en el lugar como vicepresidente segundo? Sí. Sí, creo que sí. Creo que sí. Se supone que voy a ser presidente de una comisión que es importante para mí, que era de asuntos municipales, que el vicepresidente va a ser Mario Igi, me comuniqué con él, pero quiero decir, acá no hay una voluntad política de legislar para cambiar cosas en la provincia, no la hay, como si no hicieran falta cambiar cosas. Hay 10.000 cosas para discutir, pero no quieren porque manda la interna. Y eso la verdad a mí me duele, me decepciona. Voy a La Plata, veo gente, veo economistas, recorro lugares, pero me gustaría laburar de legislador. Hasta ahora no pude. Bien. Diego Valenzuela, muchísimas gracias por esta nota. Un abrazo grande. Gracias, Eduardo. Bueno, muy bien. 17:20. Vamos a escuchar ahora a Meteoros. Tengo una segunda tanda o notas desde la cobertura de los chicos. Y me gustaría saber si falta poco para que alguien suba al escenario, porque a lo mejor lo enganchamos. Así que habría que ver y ser qué está pasando en el escenario. Para mí es recién a las 6, pero seguramente vamos a seguir con esa especial cobertura. Letra chica hoy, Meteoros, Esclavos del Silencio.